corazón valiente que no teme a lo que siente. Ay, Dios mío, Willy, llama a una ambulancia. Voy a llamar al 911. ¿Está muerta? No, chaparrita. Por favor, no te cases. No te cases. No, por favor, me dijo ella. Que me casara. Javier, cásate conmigo. Valdés, lo siento. ¿Usted qué vida le puede dar a ella? Una vida miserable, mírese. Yo la puedo convertir en reina. Bueno, a este rey. No es posible. No es posible. Sí, lo siento. Lo siento, me parte el corazón verlo así, Valdés. Pero fíjese, para que no digan que yo no tengo mi corazoncito, las obras se las voy a recalentar y se las voy a mandar a la cárcel. Bueno, con unas foticos. Entrando al altar. Pero fíjese, Valdés, las cosas están como deben estar. Usted en la cárcel y yo con mi chiquita preciosa. Bueno, como dirían, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. Fabiola, no te cases. Por favor, no te cases, chaparra. Hace falta. No. Suéltame, no, Miguel. Me van a llevar. Por favor, no me separes. Ah, mi chiquita. Si me vas a matar, ¿por qué no lo haces de una vez? ¿Eh? ¿Me vas a tener todo el día aquí sentado? Fuiste muy lejos, Martínez. Y sí, debería haberte matado. Pero no lo hiciste por algo, ¿verdad? Me gustan mucho los pisos de mi casa y no quiero embarrarlos con tu sangre. ¿Qué es lo que quieres? Darte una lección. ¿No conoces el mandamiento que dice: no desearás a la mujer de tu prójimo? Te portaste mal, muy mal, Martínez. Y tienes que pagar por eso. Sí. ¿Cómo salió todo? ¿Claro? ¿Cómo está? Creo que tienes que hablar con ella. Mereces saber que estás vivo y que estás bien. No. La verdad es mejor que no se entere. No atiende. Juan Marcos, ¿tú sabes lo que debe estar sufriendo creyéndote muerto? Insisto, es lo mejor. Ya me quedó el número registrado. Voy a volver a llamar en otro momento. Bueno, quizás es que están regresando. Lo mejor de todo es que ya está fuera de peligro. ¿Usted sabe lo de Nora? ¿Lo de Nora? ¿No? Es que viajó a Colombia a ver a su hija. Y quizá ella nos pueda ayudar. Sí, hacer algo por Gustavo. Mi Sam, ¿manita? No, mi Sam, no. Pienso y... No creo que necesite nada de ti. Nada que valga la vida de Gustavo Ponte. Es un buen hombre. No se merece esto. Lo voy a pensar. Con Lucy. Con un gato. A ver, mamá. Lucy es mucho más que un gato. No es un gato, es un gato. ¡Adelante! Rosario. Estoy feliz. El vestido ya está. No lo vi porque trae mala suerte. La verdad, yo quiero que este matrimonio funcione a las mil maravillas. Del mejor diseñador, ¿no? Europeo. Chiquita, quiero que se encargue de todo. De los ramos, las antorchas, todo lo que tiene que ver ahí en la iglesia. Quiero que esta noche, pues unos tacones rojos no.
blancos, color marfil. Y que esa noche baile, y baile, y baile, y baile, y baile, y baile conmigo. Hasta que caigan mis brazos. Solo me voy a casar si liberas a Miguel. Eso no depende de mí, depende de las autoridades. A mí no me mientas. Yo no soy ingenua. Yo sé que manejas todo aquí. Hasta las autoridades. No puedo influenciar en eso. Ya Valdés se llama Jesús Matamoros, alias el Mesías. Si dependiera de mí, lo haría. Ahora, disfrutemos del lugar. Todo esto hiciste tú, Matamoros. Usted sabe muy bien que yo no hice nada de eso. Yo creo en lo que veo. Y aquí veo unos crímenes espantosos de los que eres culpable. Bueno, estaba con mi chiquita pues, haciendo compras. Ya le contó que nos vamos a casar, ¿no? Maldito. Vaya, vaya, vaya. Así que ustedes se conocen. Fue hace muchos años, antes de que yo fuera presa. ¿Verdad, Rosario? Sí, así es. A mí me encantan estas cosas. Viejas amigas que vuelven a verse. O enemigas. Es que no me queda muy claro. Rosario y yo fuimos muy buenas amigas. Sí, así es. Willy está en la comisaría averiguando sobre nuestra hija. ¿Y Clara? Está en una clínica. Está muy mal. Yo pensé que estaba muerta. No, hijo, no. Ella tenía pulso, pero se dio un golpe muy fuerte. Duval estuvo aquí. Estaba cuando me llamaste y se fue con urgencia a la comisaría. Esto fue obra de Bernardo, estoy segura. Yo ahorita lo único que quiero es estar con Willy, por favor. Tranquila, manita. Yo cuido de los niños. Tú ve. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ya estamos buscando la moto que nos escribió. Ay, por favor. Duval, ¿para qué van a ir a buscar una moto? ¿Por qué no van a la casa de Bernardo del Castillo? Él fue el que organizó todo. Él fue el que se llevó a mi hija. Él fue. Usted sabe perfectamente bien que no podemos hacer nada sin pruebas. No lo podemos acusar. ¿Pruebas? ¿Qué más pruebas necesita? ¿Que nos mate a todos? Quizás, Duval, a esta hora, Clara Salvatierra es una más de sus muertos. ¿La mataste? Dime si la mataste. ¡Espera que me suelte, maldito! ¿Qué le hiciste? Llévenselo, llévenselo. Dime cómo está Clara. ¿Está viva? ¡Dímelo! Llévenselo. ¡Dímelo! Padrino, ¿qué pasó? Tengo que ir a la clínica. Clara tuvo un accidente. ¿Y está muerta? Todavía no, pero está muy mal. Si hablas, vas a tener que cargar con 2 muertes en tu conciencia. Porque si Bernardo se entera, nos va a matar a los 2. A Luis y a mí. Ringo, quiero que averigüe a ver si podemos viajar, mi chiquita preciosa y yo, a París. ¿A París? ¿Sí? ¿A París? ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Yo le averiguo ya, pues. Si usted no puede, ¿quién va a poder si usted tiene toda la plata? Con eso viaja hasta el fin del mundo. Es verdad. Le voy a averiguar ya, señor. Permiso. Amor, quiero que vayamos a París a comprar los mejores zapatos, de la mejor marca. El ramo, el tocado y unas cositas más. Yo no necesito nada. ¿O sí? ¿Y tú sabes qué? Por favor. ¿Cuándo va a llegar el momento en que me va a decir, Javier, te amo? ¡Ay! ¡Ay! Señor juez, con todo respeto, me parece que están cometiendo una injusticia. Aquí hay un error.
y un error grave. Mi nombre es Miguel Valdés. Soy mexicano, evidentemente, por el acento, ¿no le parece? Con residencia en Los Ángeles. Si usted duda de mi identidad, podría llamar a mi familia. Yo le puedo proporcionar los datos. Tengo 2 hermanas en Los Ángeles. Con respecto al asunto del que se me acusa, esos documentos que me encontraron son falsos, señor. Alguien los plantó para tratar de encarcelarme. Pero yo no soy Jesús Matamoros. Mi nombre es Miguel Valdés. Y si usted no cree en mi palabra, le pido por favor que me realice un examen de ADN para así demostrar mi identidad. ¿Está bien? ¿Qué le parece? Willy, ¿qué se sabe de la niña? No, mi amor, no se sabe nada, pero la policía la está buscándola. No tengo ninguna duda de que la niña la tiene ese desgraciado de Bernardo del Castillo. ¿Y Clara? Sigue mal, mi amor. Sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. ¿Hasta cuándo, Willy? Hasta que el maldito de mi padre viva. Porque solo un muerto nos va a dejar en paz. ¿Dónde están mi hija y mi mujer? ¿Cómo tenéis cara para hablarnos? Tú eres el responsable de todo esto. Di lo que quieras, pero la justicia ya está al tanto de todo. De que ustedes secuestraron a mi hija. Y no conforme con eso, la descuidaron. La pusieron en peligro. No creo que después de esto, ningún juez con 2 dedos de frente les dé la custodia de mi hija Bernardita. Ay, lucecita hermosa. Qué bueno, se volvió loco de Castillo. Sí, estoy loco. Porque este desgraciado me pone loco. Escúchate. ¡Escúchate! ¡Soy tu padre! Ya. La señora es la asistente social designada a la causa. Ya lo vio, señora. Estos son los que quieren arrebatarme a mi hijita.